Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de el proyecto del juego El Ahorcado. Como les mencioné anteriormente, estamos trabajando en la plataforma en la plataforma web Replit con el lenguaje de programación Python 3. En esta ocasión nos registramos con nuestro email y creamos el usuario para que no se nos perdieran los datos. Al momento de ingresar con nuestro correo electrónico, ustedes lo pueden hacer con el suyo, se nos generó una dirección web para tener presente y almacenar para no perder nuestro proyecto. Siempre que la busquemos con esta misma dirección, ahí se va a encontrar nuestro programa, nuestro código. Cabe hacer el anuncio, resaltar que pese a que lo podemos encontrar nuestro código en la web o que otras personas lo pueden encontrar, los cambios que ellas realicen no se darán, se perderán al momento de cerrar dicha página. En cambio, nosotros somos los únicos que podemos modificar nuestro código, a menos que, como ya dije, estemos trabajando en sesión con otras personas. Como habíamos dicho previamente, tenemos que crear unos archivos para este proyecto. En el caso de este proyecto, vamos a diseñar el juego del ahorcado con un número de 10 intentos y adivinando palabras de nombres de países. Bueno, para empezar, hoy aprenderemos cómo importar o llamar funciones de un archivo a otro. Y cómo manejar archivos. En el caso de que ustedes no recuerden, vamos a recordar cómo podemos realizar esto. Además, vamos a aprender a realizar funciones. Entonces, vamos a crear nuestra primera función. En Python la función se empieza nombrando la palabra def, que es una palabra reservada del lenguaje y se utiliza para crear funciones, seguida del nombre de la función. En esta parte va el nombre y aquí van los argumentos. La primera función que vamos a crear es para llamar o sacar el texto del dibujo 1. Entonces lo vamos a llamar imagen presentación web. Esta será la imagen de presentación del juego. Vamos a crear la variable archivo para pasar el texto o lo que se encuentra en el texto 1 para llevarlo al lenguaje de programación Python. Primero debemos abrir ese archivo. Entonces, le damos open y escribimos el nombre
del texto que queremos abrir. Dibujo 1.txt. Adicionalmente a eso, debemos leer ese archivo y lo leemos con la palabra R. Aquí ya hemos abierto el texto dibujo 1 y adicionalmente el lenguaje de programación lo ha leído. Es decir, estamos creando la función para llevar el texto dibujo 1 al lenguaje de programación. Con un ciclo for y in archivo vamos a llamar línea por línea a este archivo. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Print in. Ahora aquí tenemos ya nuestra función. Vamos a llamar nuestra función hacia el archivo main. Entonces esto lo podemos hacer de dos formas. El import, colocando la palabra import y el nombre del texto que vamos a llamar, o del archivo que vamos a llamar, perdón. Entonces en este caso queremos traer todo lo que está en el archivo funciones hacia el archivo main. Para llamar esas funciones tenemos que escribir la palabra funciones punto seguido del nombre de la función, imagen, presentación, juego, y le vamos a dar correr. En este momento hemos cometido un error y no podemos guiar en qué fallamos mirando el shell de Python. Ok, entonces nos equivocamos en el nombre del archivo. Nos dice que pues este directorio no existe, ¿cierto? Entonces miramos a ver funciones. Entonces, esto nos podrá suceder muy frecuentemente. Lo importante es saber qué es lo que debemos hacer. Entonces iremos nuevamente. Aquí tenemos la imagen. Entonces, como podemos ver, ya hemos llamado la imagen, pero debemos corregir estos saltos de línea. Estos saltos de línea se eliminan de la siguiente forma. Con la palabra en igual, en nos elimina estos saltos de línea. Perfecto. Entonces aquí tenemos la imagen de presentación del juego. Algo que nos faltó hacer fue cerrar el archivo. En este caso no vamos a realizar ningún tipo de modificación, en el archivo, así que pues no nos pasará nada si no lo cerramos, pero hay que hacer la aclaración de que es muy importante tanto abrirlo como dejarlo cerrado para que el documento base no sufra cambios. Entonces les voy a mostrar varias formas de utilizar o de llamar textos o
documentos en extensiones TXT al lenguaje de programación Python. Esta es una forma. Asimismo también como llamar las funciones. Hay otra forma de llamar las funciones o los algoritmos que se encuentran en el archivo funciones hacia el archivo main. La otra forma es from. La palabra from seguida del nombre del archivo de donde queremos exportar los algoritmos, en este caso funciones. Colocamos import y colocamos el nombre de la función que queremos llamar. Para llamarla solamente es necesario colocar la palabra o el nombre, más bien el nombre de la función. Entonces solamente para llamarla, después de haber colocado este encabezado que se encuentra acá arriba, solamente tenemos que colocar el nombre de la función que queremos llamar. Este método es un poco más corto que este. Y como podemos ver, tenemos los dos documentos. Acá tenemos que corregir un error para evitar que suceda esto de acá. Dar un salto de línea. Vamos a correrlo. Y ahí ya solucionamos el error. El error fue que al momento de en la última iteración se traía parte de este texto. Eliminamos un salto de línea. Perfecto. Entonces aquí tenemos las dos formas como se puede llamar las funciones. Ahora, para esta parte que tenemos acá, pues sería muy tedioso porque son muchas funciones o muchos nombres de funciones que tendremos que hacer para desarrollar nuestro programa. Y entonces, por ejemplo, si fueran 20 nombres, tendríamos que colocar los 20 nombres aquí. Entonces, para evitarnos esto, colocamos un asterisco en esta parte y no tendremos que colocar el nombre de las funciones a llamar. Entonces esta forma es muy corta, muy simple, y esta es un poco más larga, pero pues ambas son válidas para el lenguaje de programación. Otra forma más corta de llamar el archivo es de la siguiente forma. Leemos el archivo, le damos print archivo.read.
Como podemos ver, utilizando el método read, aquí abrimos el archivo con open y el método read nos lee todo el documento. Archivo.close. Esta sería otra forma de sacar la información que hay en el texto dibujo 1 para llevarlo hacia el lenguaje de programación o hacia el archivo main.py. Entonces, como podemos ver, son métodos muy cortos. Bueno, hablando de cuando utilizamos read, o un poco más largo cuando utilizamos el ciclo for. Otra forma de lectura del documento sería la siguiente. Aquí dejamos el archivo abierto un momento, aunque pues aquí está cerrado. Lo dejamos abierto y les mostraré otra forma. Entonces, archivo, es igual a list archivo, for i in range 0, length archivo print archivo y vamos a correrlo para ver qué nos muestra. Hemos cometido un error. Acá nos muestra error de sintaxis, no lo escribimos bien y nos faltó aquí donde nos señalan los 2 puntos. Vamos otra vez. Ok, vamos a ver en qué fallamos. Definimos el archivo. Vamos a ver en esta parte, print archivo. Para mirar a ver qué fue lo que sucedió. Y en efecto, ahí podemos ver que archivo es una lista vacía. Entonces, vamos de nuevo. Abrimos el archivo. Y vamos a ver qué sucede ahora. Ok. Entonces, como hemos podido ver acá, archivo en lista, esa es nuestra lista que imprimió, y lo vamos a borrar y vamos a dar de nuevo correr, y acá le
ponemos en igual para que nos elimine los saltos de línea. Print. Recordamos lo que nos sucedió la vez pasada, y para evitar que pues se nos corra el texto o lo que escribamos, le damos un salto de línea que al final, cuando lo elimine, pues nos dejará todo en su lugar, y cerramos el archivo. Close. Aquí vamos a colocar un espacio. Bueno, acá cometimos un error. Como archivo podemos cambiar entonces el nombre para evitar ese tipo de errores. Archivo lista. En archivo lista. ¿Con qué fin cambia el nombre? Con el fin de pues de evitar que al final, cuando colocáramos .close, nos identificara esta parte acá que nos daba el error. Creo que pues ahora solamente toca modificar aquí y pues ya no tendremos ningún problema. Ok, entonces, como vemos, aquí tenemos nuestros tres formas de manejo de archivos. Ustedes pueden escoger la que quieran. Es a gusto de cada quien la forma en que deseen manejarla. Podemos tener aquí otra forma, por ejemplo, que la vamos a mostrar, de cómo sacar ese archivo. Con el método strip. Entonces vamos a mirarlo. Entonces el método strip no se elimina los saltos de línea. Darle imprimir, print, archivo, listo.
Ok. Archivo lista. Y esos saltos de nivel. Ok, entonces tenemos cuatro formas, perdón, porque modificamos una aquí, de cómo realizar los llamados de los archivos. Entonces en esta última abrimos el archivo, lo volvimos una lista, lo metimos en un ciclo for en números, que itera en números, no en string. Aquí este i nos va a ir botando, o nos va a ir imprimiendo uno por uno, y acá de acuerdo al índice de cada línea, pues nos va a ir mostrando las partes del texto. Renombramos cada texto porque al hacer esta asignación, lo que hace es que del archivo, o sea, en cada línea, cuando empiece a iterar línea por línea, nos va a ir eliminando estos saltos de línea, dándonos una imagen homogénea como la que vemos aquí. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos aquí esto vacío, pues no hará nada. No hará nada y nos mostrará la imagen desordenada. Si nosotros dejamos aquí espacios vacíos, miren cómo nos deja la imagen. Si le dejamos que tome los espacios, también nos da la imagen que no queremos. Entonces acá pondremos que nos elimine los saltos de línea. Nos da la imagen en pantalla como la queremos. Bueno, entonces tenemos tres métodos de cómo manejar archivos. Esto solamente para la lectura. Habrán ejercicios donde pues necesitemos tratar escritura y modificar archivos, pero hasta el momento solamente necesitamos la lectura de archivos. Entonces me quedaré con el primer método, la primera fórmula o el primer algoritmo, y con el segundo, la
segunda forma de cómo llamar a las funciones, por ser más corta y mucho más sencilla. Acá, para hacer el algoritmo un poco más corto, también nos vamos a quedar con el otro método. Print archivo.read. Archivo.close. Ok. Y hasta aquí la primera parte de cómo llamar los textos, los dibujos de nuestros archivos en Python. Esto hace parte del manejo de archivos del lenguaje de programación Python 3.